Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos en este tiempo de estudio, independientemente de la plataforma en la cual nos estés mirando, ya sea desde nuestra transmisión como iglesia o desde mi canal de YouTube. Te doy la bienvenida una vez más a este video y sí, seguimos con el estudio de Mateo. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 5, pero ahora desde el verso 17 al verso 20. Vamos a estar hablando un poquito sobre la ley y los profetas. Vamos a ver qué es lo que Jesús dice al respecto. Es cuando vemos a Jesús enseñando sobre la ley, hablando sobre la ley. Entonces, te invito a que puedas quedarte hasta el final de este estudio. Y si es de bendición para tu vida, que no dudes en compartírselo a más personas. Entonces, sin más, vamos a comenzar con una oración. Entonces, donde quiera que estés, te voy a invitar a que cierres tus ojos y que podamos orar juntos. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, Señor. Gracias porque nos has amado, Señor, y nos permites conocerte más, Señor. Nos das el privilegio de ser tus hijos, Señor. En este tiempo, Señor, te pongo en tus manos todo lo que vayamos a ver, Señor, que podamos comprender, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, a lo que tú quieres revelarnos, Señor, que podamos escuchar lo que quieres hablarnos. Gracias porque eres tan bueno y nunca dejas de enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, te voy a invitar a que puedas, si no tienes tu libreta y tu Biblia a la mano, a que puedas levantarte y ir por ella, porque es muy importante que tomes apuntes, porque recordándote nuevamente esto es un estudio y muchas veces nuestra mente olvida muy rápido, pero es muy bueno tener notas porque podemos ir a ellas y recordar lo que Dios nos habla. Entonces te invito a que si no tienes ahí tu cuaderno y tu Biblia, puedas ir por ella y pues tomes este tiempo de estudio como debe de ser. Entonces vamos a empezar. Mateo capítulo 5, verso 17, y lo voy a leer en esta versión. Es versión TLA y dice: la ley y los profetas, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitarán de la ley, hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aun el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Y bueno, como acabamos de leer, el tema del cual vamos a hablar en este momento es Jesús enseña acerca de la ley. Y vamos a regresarnos un poquito más atrás, en donde encontramos en la Biblia esa serie de libros en donde vemos a Dios dando leyes a su pueblo. Y seguramente conoces los 10 mandamientos, eso que nosotros conocemos como buenos consejos. Y en realidad estos 10 mandamientos son los primeros de una serie de reglas y de leyes que Dios dará después. Y para no hacerte el cuento largo, en total tenemos 613 mandamientos entregados al antiguo pueblo de Israel. Esta serie está conformada por los primeros 5 libros de la Biblia y son llamados la Torá, que significa ley. Y quizás al leerlas puedes preguntarte, se supone que yo, quizás no siendo del pueblo de Israel, siendo mexicano o de cualquier otro lugar, tendría yo que cumplir alguna de estas leyes, y quizás estas leyes fueron dadas a otro pueblo y en otro tiempo. Yo tendría que cumplir alguna de ellas o tendría que cumplir con todas. ¿Y cuál es el propósito de estas leyes? ¿Por qué Dios da 613 leyes? ¿Por qué Dios empieza dando 10 mandamientos al pueblo de Israel? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios da leyes a su pueblo? Y bueno, realmente se nos hace un poco complicado cuando nosotros leemos acerca de la ley o acerca de los mandamientos que Dios da, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir sujetos a normas, a reglas o a principios. No es algo a lo que estemos acostumbrados. Aunque la Torá tiene leyes dentro de ella,
A través de estos libros podemos ver la historia de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Cuando vemos a Jesús hablando en Mateo 5:17, Él dijo que estaba dando cumplimiento a esta historia. Ok. Y quizás tú estás pensando en este momento, a ver, espérate, hermano, estoy entendiendo lo que estás diciendo. ¿Cómo que Jesús vino a dar cumplimiento a esta historia? ¿A qué historia te estás refiriendo? ¿O a qué te refieres cuando dices que Dios está creando una nueva clase de personas a través de la ley? No te estoy entendiendo nada. Ok, no te preocupes, que voy a explicar. Pero para esto nos tenemos que ir hasta el principio, sí, hasta el Génesis, Adán y Eva. Vemos a Dios entonces creando a los primeros seres humanos y Él los crea con un propósito y ese propósito es gobernar a través de ellos. Y vamos a ver esto en Génesis 1:27-28. Entonces te voy a invitar que puedas ir a tu Biblia, a Génesis 1:27-28. Y para proveerles un poquito de contexto de lo que dice aquí, muchos ya hemos leído Génesis 1 y sabemos de lo que trata, es sobre la creación de Dios. Eso es lo que ha pasado anterior a estos versos. Dios ha creado el mundo, Dios ha creado las plantas, Dios ha creado los animales, Dios ha creado todo. Y llegamos a estos versos. Verso 27. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Lo creó hombre y mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran en el suelo. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer Dios a través del ser humano que había creado en el Génesis? Era gobernar lo que Él había creado, era gobernar todo lo que podemos ver a través de Él. Entonces ellos confiarían y vivirían conforme a la sabiduría de Dios. Ellos son creados y empiezan a tener una relación con Dios. Dice que Dios caminaba con ellos, Dios tenía una relación con ellos, Dios hablaba con ellos. Ellos empiezan a tener una relación de confianza. Dios empieza a establecer una relación de confianza con ellos. Él se muestra como su Dios y ellos empiezan a adorar a Dios, ellos empiezan a conocer a Dios, empiezan a tener una comunión con Dios tan estrecha, ellos escuchaban la voz de Dios, Dios se paseaba con ellos en el jardín del Edén. Y entonces Dios les empieza a dar leyes, Él empieza con una simple ley. Y esta la vamos a encontrar en Génesis 2:16-17. Claramente dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de ese, te juro que morirás. Esa era la única ley, o sea, no eran 10 mandamientos, no eran 313 mandamientos, no eran tantos, simplemente era uno. Y era, no comas de este árbol, porque el día que tú comas, vas a morir. Y era como un ejercicio que Dios quería hacer de confianza en ellos, que ellos tuvieran confianza en que las palabras de Dios eran verdad, de que las palabras que Dios les estaba diciendo eran buenas y eran para su bienestar. No buscaban otra cosa más que mantenerlos a salvo, más que mostrarles amor. Pero, siempre hay un pero. Satanás viene y pone en duda las palabras de Dios hacia su creación. Y entonces esta confianza es rota. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Vino delante de Eva y entonces puso en duda las palabras de Jesús. Puso en duda la sabiduría que Dios quería mostrar
a sus hijos, que Dios quería mostrar a su creación. La puso en duda. Y entonces, ¿qué hizo Eva? Cayó. Y aquí me llama mucho la atención, como dice el verso 6, la mujer se fijó que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Daban ganas de alcanzar la sabiduría de este mundo. Y hay una cita que habla sobre eso, no recuerdo bien cuál es, pero habla acerca de que hay sabiduría del mundo, pero hay sabiduría del cielo. Y nosotros debemos de desear la sabiduría del cielo. Ella estaba deseando otra sabiduría, la sabiduría del bien y del mal, una sabiduría terrenal. La ley es una invitación para confiar en la sabiduría de Dios. Lo voy a repetir. La ley es una invitación para confiar en la sabiduría de Dios. Esta primera ley que vemos en la Biblia, no comas de esto, ellos tenían que confiar, ok, Dios dijo que no comiera porque moriré, confiaré en eso que le está diciendo, no necesito más porque yo confío en que lo que Dios me está diciendo es suficiente. Y si Él me está diciendo solo esto voy a confiar, no voy a querer buscar más o profundizar más o buscarle un porqué a las cosas, no salirle con un porqué a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Sino confiar en la sabiduría de Dios. En resumen, Dios crea a la humanidad y la humanidad se revela. Siguiendo adelante en la historia, Dios escoge a un hombre llamado Abraham para bendecir a todas las naciones por medio de él. Pero el pueblo que había sido escogido termina esclavo en Egipto. Pero vemos a Dios rescatándolos de esa esclavitud. Y en el monte Sinaí, no sé si recuerdan esa historia que están en el desierto y de pronto Dios quiere hablar con ellos y empiezan a ver truenos arriba de la montaña y entonces el pueblo se espanta, ¿no? Pero en este monte lo que Dios quería hacer era un pacto con ellos, era una invitación de relación con ellos y Dios da leyes. Pero ¿qué creen? Una vez más, como ya todos sabemos, el pueblo falla y no confía en Dios. Dios les da 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses, no, y les empieza a dar leyes, pero ellos, una vez más, no confían en eso que Dios les está dando, no confían en la sabiduría de Dios para decidir lo que es bueno para ellos, no confían en que Dios sea sabio en decidir el bien para ellos y ellos fallan. Y esto los lleva a una tragedia, los lleva a violencia y los lleva a muerte. Pasa tiempo y Dios da más leyes al pueblo de Israel y encontramos más historias de tragedia y mientras más vamos avanzando en estos 5 libros donde encontramos la ley, vemos que Moisés da leyes y de nuevo el pueblo cae. Dios da leyes otra vez Moisés y el pueblo cae. Dios da leyes otra vez Moisés y el pueblo cae. Y no importa cuántas leyes haya, ellos se seguirán revelando. La ley no solo muestra la sabiduría de Dios y es buena, sino que también expone la incapacidad de los seres humanos para ser fieles a Dios. En nuestra cita base de Mateo 5:17 encontramos que dice: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. En el Antiguo Testamento vemos 3 categorías de leyes. La primera son las leyes ceremoniales y estas están relacionadas con la adoración del pueblo de Israel hacia Dios. Y algunas de estas leyes dejaron de ser necesarias después de que Jesús viene, muere en la cruz y resucita. En segundo lugar tenemos las leyes civiles y estas aplicaban a la vida cotidiana del pueblo de Israel. Y debido a que la cultura y que la sociedad ahora moderna son completamente diferentes, es imposible que podamos seguir estas leyes porque no es el mismo contexto en el cual estaba viviendo el pueblo de Israel y en el cual vivimos ahora. Como tercero tenemos las leyes morales. Las leyes morales revelan la naturaleza y la voluntad de Dios. Y bueno, como hemos dicho ya, algunas de estas leyes ya no son necesarias. Si bien es que ya no estamos sujetos a las leyes ceremoniales, a las leyes civiles
o a las leyes morales. Nosotros debemos de aprender de sus principios porque estos son relevantes y estos no cambian. Entonces puede que ya no estemos sujetos a estas 613 leyes, puede que ya no estemos sujetos a eso porque el contexto y porque Jesús vino, puede que ya no estemos sujetos, pero podemos aprender de los principios que hay en las leyes, podemos aprender de las cosas relevantes, de las cosas que son eternas y porque Jesús estuvo sujeto a ellas. Estas leyes separaban al pueblo de Israel de las otras naciones, es decir, los hacían santos. Porque desde el principio Dios quería hacer este pueblo diferente a los demás pueblos, no quería que fuera igual, cosa que el pueblo de Israel quería. Él veía que las otras naciones no tenían un rey y ellos querían al rey. Ellos deseaban lo que otras naciones querían tener cuando Dios los había hecho únicos, cuando Dios los quería mantener santos, cuando Dios los quería mantener apartados. Y esto trajo consigo también la desobediencia de las leyes, el querer ser, el querer tener lo que otros tienen. Ellos dejaban de ver y de confiar en la sabiduría de nuevo de Dios. Como la historia deja en claro, Israel falló al cumplir la ley una y otra vez, una y otra vez. Podemos ver eso a lo largo del Antiguo Testamento. Dios habla a su pueblo, pero el pueblo falla. Dios vuelve a hablar y el pueblo falla. Pero entonces, ¿cómo lograría Dios que el pueblo confiara en él? ¿Cómo lograría Dios que el pueblo pudiera ver que a través de estas leyes Dios quería algo bueno para su creación? ¿Cómo Dios podría hacer esto? Y vamos a ver Deuteronomio 36. Ok, y un poquito de contexto en lo que vamos a leer ahorita. Es Moisés hablando al pueblo de Israel. Él prácticamente les está diciendo, ya sé que ustedes no van a obedecer por más leyes que haya, por más leyes que Dios dé, yo sé que ustedes no van a poder obedecer porque su corazón necesita ser transformado. Ustedes lo que necesitan es un nuevo corazón porque ese corazón que ustedes tienen no les permite obedecer. Tienen un corazón de duda, un corazón de inconformidad, un corazón de queja, un corazón que quiere hacer su voluntad. Ustedes necesitan un nuevo corazón. Eso es prácticamente lo que les está diciendo Moisés aquí al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Era como van a empezar en un nuevo lugar, van a empezar en la tierra que Dios tiene preparada para ustedes, y ustedes necesitan escuchar esto. Y entonces vamos a leer el verso 6, dice, voy a leer desde el 5, dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces aquí Moisés estaba teniendo una revelación, y esto es increíble, porque Moisés estaba teniendo una revelación de algo que era prometido para el pueblo de Israel. Antes, o sea, Dios le da esta revelación a Moisés antes de que pasen a esa tierra, y es una promesa, es algo que Dios va a hacer, es algo que Dios tiene preparado para el pueblo de Israel. Pero es tan hermoso esto porque ahora nosotros hemos tenido un corazón transformado. Y no quiero adelantarme, pero es tan hermoso y me gustaría que tú pudieras comprender esto. Aquí Moisés está hablando al pueblo de Israel, y Dios en su infinita gracia y misericordia nos permitió que esta palabra nos alcanzara a nosotros. Aún no siendo del pueblo escogido, aún no siendo del pueblo de Israel, esta palabra nos ha alcanzado a nosotros. ¿Cómo lograría Dios que los seres humanos confiaran en su sabiduría? Él tenía que hacer algo, y era cambiar su corazón. En la Biblia podemos ver que Moisés y los profetas confiaban que Dios un día transformaría el corazón. Y esta fue una revelación que Dios hizo a estas personas. Dios hizo esta revelación a Moisés en este momento, y también Dios reveló esto a una serie de personas que profetizaron esto. Ellos confiaban que Dios vendría a transformar el corazón humano para ser fiel al pacto. Él no nos iba a dejar solos, Él no nos iba a dejar que con nuestras propias fuerzas nos gastáramos en querer cumplir su ley y quisiéramos hacerlo nosotros mismos, e incluso al tratar de cumplir su ley pudiéramos lastimarnos. Él no nos dejó así. Él quiso venir y cambiar nuestro corazón. Él quiere ayudarnos a obedecerle. En la Biblia, después de la Torá, estos libros de la ley, encontramos los siguientes 15 libros, que son los libros de los profetas.
Y ahí encontramos una serie de personas, como les estaba diciendo, que empiezan a profetizar, que empiezan a tener esta revelación de corazones transformados, de esto que Dios haría. Y vemos a Ezequiel, que dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu Santo de Dios tendría que transformar sus corazones duros en corazones blandos. Y esto no iba a ser por ellos mismos, sino que, como aquí estamos viendo, iba a ser el Espíritu Santo quien vendría a los corazones a transformarlos, a pasar de un corazón duro, de un corazón de piedra, a un corazón blando, a un corazón de carne. Y vamos a leer esto, está en Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos como Dios. También vemos a Jeremías, que dijo que en ese momento, en el momento en que nuestros corazones sean cambiados, en el momento que Dios ponga esos corazones de carne en nosotros, la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentirían como una obligación, sino que estarían escritas en lo profundo de nuestros corazones. Ya no sería algo que sea una carga a cumplir, sino que estaría en nuestros corazones, y desde acá adentro nacería el obedecer esa ley. Y vamos a leer esto, está en Jeremías 31:33. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Y también vemos a Isaías, quien profetiza sobre un futuro líder, que es el Mesías, el cual nos guiaría, el cual guiaría al pueblo de Israel en obediencia a la ley. Y Jesús continuó la historia y él estaba de acuerdo con la ley y los profetas. Cuando Jesús enseñó que del corazón humano salen los malos pensamientos. Y vamos a leer Mateo 15:19, que es donde vemos a Jesús enseñando sobre esto. Y dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso es que Jesús sabía que era necesario que el corazón fuera transformado, no había de otra. Como si la configuración de nuestros corazones fuera opuesta a la ley de Dios, ciertamente necesitamos un corazón transformado, un corazón nuevo. Él vino a resumir 613 leyes en 2 mandamientos, y son los siguientes: amarás a Dios y a los demás. Jesús enseñó que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas con estos 2 mandamientos. Podría parecer que el amar a los demás y el amar a Dios es fácil. Es como de, ay, gracias Jesús, nos has resuelto la vida, hay que amar a Dios y hay que amar a los demás, pero Jesús nos mostró que amar a los demás es mucho más demandante de lo que pensamos. Jesús nos vino a enseñar otro nivel de amor, y Él dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Parece simple, ¿no? Pero Jesús demostró que aunque toda la ley se resuma en estos 2 mandamientos, nuestros corazones no están equipados para poderlos cumplir. Pero donde Israel falló, donde cada uno de nosotros fallamos, Jesús cumplió. Él cumplió amando completamente a Dios y a los demás. Lo hizo a través de sus actos de compasión y misericordia, extendiendo gracia y perdón a los que no lo merecían, y después amó a sus enemigos hasta la muerte. Viendo un poquito del contexto de esto, es cuando Jesús resucitado aparece a sus discípulos, y él pasa una serie de días con ellos hablando sobre el reino de los cielos, y él les dice esto: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es como si a Jesús le urgiera tener esta conversación con sus discípulos. Él muere en la cruz, pero resucita al tercer día. Y él no simplemente se va, sino que él aparece a sus discípulos, comparte unos días con ellos. Y él
necesita tener esta conversación con ellos en la que les dice, os conviene que yo me vaya, no se pongan tristes, porque si no me voy yo, el Consolador no vendrá a vosotros, aquel el cual ha sido prometido desde antes con los profetas. Si yo no me voy, este Consolador no podrá venir a ustedes y entonces su corazón no podrá ser transformado. Es necesario que yo me vaya. Solamente de esta manera es que nosotros podremos vivir confiados en la sabiduría de Dios. Podremos entender el porqué de las leyes de Dios. Podremos entender el porqué de los límites que Dios nos ha puesto. Podemos entender el porqué debemos de amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y podremos entender el por qué es tan importante amar a nuestro prójimo. Porque solamente así podemos formar parte de esta nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y de amar a los demás. Este es el propósito, que nosotros pudiéramos confiar nuevamente en la sabiduría de Dios, algo que se había perdido en el Edén. Adán y Eva vivían confiados en Dios, en su palabra diaria, en su compañía constante, pero en el momento en que sus ojos fueron abiertos al conocimiento del bien y del mal, empezó a venir duda de si lo que Dios decía respecto a la forma de vivir era la forma correcta, era la forma buena. Y esa pequeña semilla de duda es la que ha dado fruto en la humanidad hasta el día de hoy. Y Dios en su amor nos dio leyes, pero nosotros dudamos de ellas. Es como si dudáramos de los votos de un esposo en una boda. Y Jesús vino a resumir esos votos con uno solo: ámame. Ámame con todo tu corazón, ámame con toda tu mente, ámame con todas tus fuerzas. Porque si me amas, también querrás amar lo que yo amo. Y yo he amado al mundo tanto que di a mi único hijo. Porque si me amas, guardarás mi palabra. Y mi Padre te amará y vendremos, Padre, Hijo y Espíritu, y haremos morada en ti. Por cuanto moramos en ti, tú tienes espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y eso empieza a dar un fruto. Y como dice Juan 13:35, conocerán que somos discípulos de Dios, conocerán que estamos unidos a Él, por cuanto nos amamos unos a otros. Así, entendiendo esto, entendiendo lo que hemos estudiado en este momento, te invito a que podamos orar, más que nada ya con un corazón agradecido, porque como les decía a lo largo del estudio, esta promesa de los corazones transformados era para unas personas en específico, era para un pueblo en específico. Y Dios en su infinita gracia y misericordia lo ha abierto a nosotros, nos ha alcanzado a nosotros. Y es por eso que en este momento tú y yo podemos estar hablando de esto, podemos escudriñar la palabra de Dios y aprender de ella. Porque Él ha puesto de su espíritu en nuestros corazones, como decía hace un rato, ha venido a hacer morada en nuestros corazones y han sido transformados por medio de Él. Y por eso podemos entender su palabra, podemos entender realmente cuál es el significado de la ley que Dios nos ha dado, de la ley que Dios dio en un tiempo a su pueblo. Y incluso de cómo fue que Jesús la resumió en 2 mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces vamos a orar. Te voy a invitar que puedas cerrar tus ojos, si gustas ponerte de pie, si gustas arrodillarte en señal de gratitud al Señor. No sé, cómo tú gustes, si gustas levantar tus manos, levantar tu voz o hacerlo en silencio como tú gustes, pero que sea con una actitud de agradecimiento, porque realmente nosotros no lo merecíamos y Él tuvo gracia y misericordia hacia con nosotros. Él ha mostrado su amor a Dios por cuanto fue obediente y su amor a nosotros porque decidió morir. Entonces vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo en que tú nos has enseñado, Señor. Gracias por cada una de las personas que está viendo esta transmisión, Señor, y también por aquellas personas que han de verla posteriormente, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, tú nos has mostrado el verdadero significado de la ley. Gracias porque Jesús habló de este tema. Gracias porque podemos darnos cuenta qué es lo que tú piensas respecto a ella, Señor. ¿Cuál es tu corazón respecto a la ley, Señor? Gracias porque podemos ver esto en tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias porque podemos entender que tú has dado la ley por amor, Señor,
Tú has dado la ley porque quieres restaurar, Señor, nuestra condición original en la cual confiaban Adán y Eva completamente en ti. Tú quieres que nosotros también confiemos completamente en ti, confiemos en la sabiduría que tú tienes para que nosotros vivamos nuestra vida plenamente, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que nos está viendo, Señor, que podamos comprender que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo es en nosotros. Ahora su Espíritu es en nosotros y es transformado nuestro corazón. No es el mismo corazón de siempre, Señor, sino que literalmente tú has quitado el corazón endurecido, has quitado el corazón, Señor, egoísta, el corazón que quiere solamente sus deseos y sus pasiones, y has puesto un corazón de carne, un corazón al cual tú has hecho, Señor, en la cual tú has hecho tu habitación, Señor, la cual tú has hecho tu habitación, y has mandado tu Espíritu Santo, el cual nos enseña, Señor, nos enseña lo que te agrada y lo que no te agrada, nos guía, Señor, a toda verdad. Señor, que si en alguno de mis hermanos o alguno de aquellos que nos está viendo aún hay un poco de ese corazón o aún no hemos querido que tú cambies nuestro corazón, Señor, y nos aferramos al corazón de piedra que tenemos, Señor, te pido que tú pongas entendimiento, Señor, de que realmente es necesario, porque solamente así es que nosotros podremos amarte a ti, podremos amar a nuestro prójimo. Porque cuando hacemos esto, Señor, estamos cumpliendo toda la ley. Cuando hacemos esto, Señor, estamos cumpliendo esas 613 leyes que tú has dejado, Señor, y que tú has resumido en estas 2 sencillas, Señor. Ámame a mí y ama a tu prójimo, Señor, que podamos amarte, que podamos amar lo que tú amas, Señor. Sea en cada uno de nosotros, Señor, siguiendo transformando nuestra vida, Señor, y muchas gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por darte completamente. Gracias por venir a cumplir la ley, por venir a cumplir cada una de las leyes, Señor, por ser sin pecado. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias también por cumplir aquellas profecías, Señor, que hablaron los profetas, Señor, en algún tiempo. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo, al Consolador. Gracias, Señor, porque solamente de esta manera es que nosotros podemos vivir confiados en ti, podemos vivir confiando en tu sabiduría, Señor. Gracias porque has sido tan bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.